Nehemías es un libro, no es de los más famosos, de los más populares a la hora de predicar, pero es un modelo, Nehemías, de avivamiento. Recuerden que Nehemías es un hombre de Dios que está reconstruyendo los muros de Jerusalén, los muros de su ciudad que estaban en escombros. Él tiene un llamado especial de reconstrucción. Y ese es su ministerio, su talento, su don. Él está llevando adelante, liderando el proceso de reconstrucción del templo. Y en un momento el Señor les ordena a todos que se alegren, que haya un espíritu de gozo. Esto lo está diciendo Dios. El Señor lo dijo hace años y nos lo dice hoy, puesto que por eso están las Escrituras. Dice: id y comer grosuras, que es como decir comer carne argentina. Comer buena carne. No, pues si no diría comer tacos. No dice pupusas. Dice grosuras. O sea, buena carne. Y beber vino dulce. Acá puede ser que sea un vino rosado, un Cabernet Sauvignon, no sé. Y enviar porciones a los que no tienen nada para comer. Porque día santo es a nuestro Señor. No se pongan tristes, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza, es tu energía. Fíjense que el Señor da la fuente de energía. Y te dice cuál es. Te dice que la fuente de energía es el gozo. Es lo que te mantiene enérgico, te mantiene joven, te mantiene vital. Dice, los levitas hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad porque es día santo. Y el Señor decía, no, alégrense. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones, repartiendo comida. Y a gozar de grande alegría, porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. Yo leía esto ayer y decía, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? Aparte de la carne argentina que Dios siempre nos habla, ¿no? Y el Señor me decía, nota las órdenes que yo di a mi pueblo. Una de ellas es, comed, bebed, alegraos, dale al que no tiene de comer. Los levitas decían, no, quédense callados, porque no hagan mucho alboroto, no hagan bulla, porque Dios es un Dios santo. Y Dios dice, no, yo quiero que hagan algarabía, que beban, que coman, que disfruten, que celebren, que le den porciones a los que no tienen con grande alegría, porque eso hace un pueblo que entienden la palabra que les fue enseñada. Luego, la Biblia narra que había otro gozo en el pueblo, y era el pueblo que celebraba alrededor del becerro de oro. Y el Señor dice, hay que conocer, hay que tener discernimiento para saber la diferencia entre el verdadero gozo y el regocijo carnal, porque Moisés desciende del monte de estar con el Señor y dice que veía un pueblo que gritaba, había alaridos fuertes, no era voz de alarido de débiles, dice la palabra en Éxodo 32:18, sino voz de cantar oigo yo. Y Moisés dice, estarán celebrando al Señor, y cuando baja de la montaña, él ve el grito de la idolatría, ve un mover que no es genuino, y la palabra dice que hay una diferencia entre el mover carnal, cuando uno está en derredor de un becerro de oro, y el mover del espíritu, cuando uno dice, no, yo entendí la palabra. Y tú dices, entonces, ¿cómo sé si mi alegría es genuina o mi alegría puede ser carnal, natural? Y este es el secreto. Yo quiero hablarles durante poquitos instantes lo que yo considero la felicidad de no tener nada. Es una felicidad típica, porque la felicidad siempre la relacionamos con que Dios nos bendiga, con que Dios nos dé, con que Dios nos provea. Pero hay una felicidad que uno obtiene no teniendo nada. Cuando pasas por la materia, por la estación de la vida, de alegrarte, de tener felicidad cuando no tienes nada, ese es el método para saber si tu felicidad es genuina y proviene de Dios o no. ¿Están siguiendo hasta ahí, sí o no? Cuando Dios decide que entren a la tierra prometida, a Dios le viene un conflicto, no un conflicto, pero le viene un debate, supongo, celestial. Dice, si los bendigo y les doy la tierra que les prometí, que fluye leche y miel, lo más probable es que este pueblo olvide de donde yo lo saqué. Ustedes dirán, bueno, es que Israel era un pueblo cabezón, era un pueblo duro, necio. No, así somos los seres humanos. Tan pronto Dios nos sana, tan pronto Dios nos bendice, la alegría con el correr de los días se nos empieza a ir. Porque solo alguien que olió la muerte tiene un gozo que después no se le va.
Solo alguien que estuvo en las puertas del infierno en cuanto a enfermedad, en cuanto a un accidente, a una crisis, tiene un gozo extra que antes no tenía. Y ya no se preocupa por bobadas, no se preocupa por tonterías, porque realmente sabe lo que importa en la vida. ¿Soy claro o no? Entonces, Dios dice, si yo le doy a Israel lo que les prometo todo el tiempo, lo más probable es que se olviden de dónde yo lo saqué. Que pierdan ese gozo y que tengan nada más que un gozo carnal. Si hay leche, si hay miel, si hay vino, si hay carne argentina, celebramos. El día que no hay, no celebramos. Y entonces Dios tiene un método. Dice, esto es lo que van a hacer. Oigan, dice en Nehemías, por eso decía que Nehemías es un modelo de avivamiento. Presten mucha atención porque esto es magnífico. Dice, al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias y Esdras, el escriba, para entender la palabra, la palabra de la ley. Y hallaron escrito, al leer, al predicar, que Jehová le había dicho a Moisés hace muchos años y que ya no se estaba haciendo, una costumbre que se había quedado arcaica, que ya no se hacía. Dice que Dios había mandado a Moisés que los hijos de Israel habitaran por 7 días en tabernáculos, en tiendas. Y dice la Biblia en Nehemías 8:17, y hubo una alegría muy grande. Dios le dijo, salgan de sus hipotecas, de sus apartamentos, salgan de sus casas, vengan a vivir 7 días en las tiendas, no para siempre, eran 7 días. Durante 7 días van a tener que vivir en las tiendas, como vivían sus abuelos o sus papás en el desierto. 7 días vayan a vivir a la terraza. En otras palabras, si hoy lo hiciéramos, diríamos a nuestros hijos, a ver, para no olvidarnos de dónde venimos, de los países pobres donde la mayoría venimos, los inmigrantes, para no olvidarnos lo que sufrieron nuestros padres, hijos, desconexión total de lo electrónico por 7 días. Sin celular, sin iPad, sin tablet, sin televisión, sin Netflix, nada. 7 días desconectado, sal de la recámara. ¿Y dónde voy a dormir? En ese colchón, en el terrado, en ese colchón, bajo la tienda, bajo las ramas. 7 días, de un lunes hasta el próximo domingo. Era una orden de Dios. Y te vas a alegrar mucho de no tener nada, porque dice, y hubo gran alegría. 7 días viviendo únicamente conectado con el Señor. Saliendo de la enramada, mirando el cielo y diciendo, todo lo que tenemos somos advenedizos, como dijo David. Somos extranjeros, somos mayordomo, no tenemos nada. Yo viví esa experiencia muchas veces en mi vida de encontrarme sin nada. Era un muchacho petulante, agrandado como todo argentino que no fue redimido con la sangre de Cristo. Era el gerente más joven de una compañía y me sentía el dueño del mundo, el tapón del océano, la última Coca-Cola del desierto. Y un día, ¡pac!, me despiden, me acusan injustamente y yo sentí que me quedé bajo una enramada, que no tenía nada, que mi futuro, que todo lo que yo tenía planificado se desmoronó. En muchas ocasiones me sentí así, donde dije, Señor, ¿y ahora qué? Y siempre pensé que cuando a uno le pasan esas cosas que te arruinan, se te arruina el crédito, que te cierran la cuenta bancaria, que te dicen que tienes que abandonar tu casa, siempre pensé que esas son las pruebas y las luchas, la cual merece que estés triste. ¿Cómo no voy a estar triste si estoy por perder mi casa, decimos? ¿Y cómo que celebre? ¿De dónde voy a tener fuerza para celebrar si me dijeron que tengo cáncer? ¿Dónde voy a sacar fuerza para alegrarme si me quedé sin nada? Como decían los abuelos de antes, una mano atrás y una adelante. Nada. ¿Cómo voy a alegrarme si estoy viviendo en una habitación prestada, en un garage, en el estudio de alguien más y tengo que compartir el baño? No me digan que celebre. Sin embargo, el Señor dice, y te alegrarás por no tener nada, por vivir en posadas. No eran 7 días de tristeza, eran 7 días de júbilo y alegría. Y os regocijaréis delante de Dios por 7 días. Levítico 23:40. 7 días celebrarás de no tener nada. Celebrarás fiesta solemne a Dios en el lugar que Dios te da.
porque así te bendijo Jehová en todos los frutos y en la obra de tus manos. Y dice Deuteronomio 16:15, y estarás verdaderamente alegre. Verdaderamente alegre. Mi papá, descendiente de alemanes, alemán, él decía que rentar casa es tirar la plata. Puede ser una filosofía de vida, no la voy a discutir acá. Yo creo que si Dios te da dinero para pagar la renta, es tuyo. Un título de propiedad no te hace más o menos rico. Todos queremos tener casa propia, sí. Pero mientras tanto, en alguna eventualidad de la vida, o gran parte de la vida, te toca rentar, vivir de prestado, mientras tenga techo y comida y Dios te abastezca, alégrate por el maná diario. ¿Sí? Yo soy un hombre que siempre te va a alentar a tener lo tuyo, a prosperar, a que te vaya bien. No me gusta la vagancia de decir, bueno, no importa si no tienes nada. No, tenemos que progresar, tenemos que ir de victoria en victoria. Pero cuando esas victorias atentan a la memoria y te hacen olvidar quién eras cuando no tenías a Dios, es una de las cosas más peligrosas que nos puede pasar. Y por eso, en términos espirituales, Dios a veces nos quita de esa comodidad y nos lleva a vivir a tabernáculos en la azotea, en enramadas. Y son tiempos de mesetas que nos hacen reflexionar. Nadie reflexiona mejor que entre las paredes de un hospital. Nadie reflexiona mejor que recorriendo la grama de un cementerio. Es allí cuando nos empezamos a cuestionar cosas de la vida. Si no, el tedio, la rutina, nos envuelve de manera tal que nos olvidamos por qué estamos viviendo. Trabajamos, pagamos deuda, trabajamos, pagamos deuda, vamos de vacaciones y después necesitamos vacaciones para recuperarnos del cansancio de las vacaciones, porque venimos más cansados que cuando nos fuimos. ¿Por qué? Porque de pronto el tedio de la prosperidad nos hace olvidar lo que realmente vale la pena. Dice la palabra que los 7 días de la azotea o de estar bajo una enramada tipificaban 70 años del lapso de la vida humana. Era el método de Dios para recordarles a todos que la vida es temporal. Y conforme ellos iban mirando la enramada y veían que las ramas se marchitaban, eso los hacía pensar en el deterioro de la vida, de la salud, de la fortaleza, porque Dios quería que sus mentes y sus corazones estuviesen puestos en la eternidad. David era multimillonario, el rey David. Era uno de los reyes más millonarios que jamás tuvo la historia. Sin embargo, él dice, porque forastero fui, soy advenedizo. Advenedizo significa extranjero, inmigrante de por vida, de paso. Él sentía que aunque era rico, él estaba de paso, porque había entendido lo que era la eternidad. Por la fe, Abraham, siendo llamado, salió del lugar que había tenido como herencia, sin saber por dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, morando en tiendas, sabiendo que tenía una promesa, pero por la fe murieron estos sin haber recibido nada, solamente mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesándolo. No nos olvidemos que los profetas se murieron creyendo que Cristo iba a venir, que venía un Mesías. Nosotros hoy miramos la cruz para atrás, el Mesías vino, murió y resucitó. Ellos miraban para adelante, algún día va a venir un Mesías a morir y resucitar. Y la mayoría se murió, o acaso todos, sin verlo. Dice, ellos buscaban una patria, dice la Biblia en Hebreos, sabiendo de dónde habían salido y tenían quizás añoranza de volver, pero anhelaban algo mejor, anhelaban una ciudad eterna que nunca pudieron ver. Nunca pudieron ver y sin embargo creyeron, nunca falló su fe, nunca pudieron ver esa tierra prometida. Mi pregunta es, ¿y si nunca pudieras ver esa esperanza que tienes, aún así seguirías gozoso? Porque tu vida es eterna, no es solamente lo temporal de aquí. La vida, dice Max Lucado, genial escritor, es semejante a 2 constructores. Un constructor niño que construye castillos de arena con su palita roja y su balde azul en la playa, y otro constructor adulto que construye a base de hipotecas, planos, arquitectura. De eso se trata la vida, de 2 constructores, véanlo. El niño con la palita roja, el balde azul, y el hombre construyendo con sus líneas de crédito y sus préstamos bancarios. Los 2 construyen igual, a los 2 les pasará lo mismo, excepto que el niño conoce las reglas de juego y el adulto no. El niño cada mañana que está cerca de la playa va y construye su castillo de arena.
Y empieza a construir sabiendo que al final del día el océano se va a devorar su construcción. Aún así construye cerca del mar y construye su gran castillo con su palita y trae arena húmeda y construye una gran creación. Su padre le dice: niño, el océano se llevará todo, promediando la media tarde. Aún así el niño sigue construyendo y cada hora que va pasando el océano rompe su ola más cerca que la anterior. El gran quebrantador hace y le va alertando al niño que se llevará su construcción a lo profundo del océano. Así que el niño, cuando termina de construir, lo que hace es alejarse y esperar que el océano haga y destruya las primeras torres. El niño suele celebrar. Ahora se lleva la torre más grande. Finalmente el gran océano se lleva todo lo que al niño le tardó 5 o 6 horas, toda una mañana. ¿Qué hace el niño? Toma el baldecito azul, la palita roja, la mano de su papá, celebra y regresa a casa. ¿Qué hace el adulto? Construye casas, hipotecas, compra autos. Tengo que tener una casita propia. Y el océano, año tras año, que lo cumpla feliz. Que lo cumpla, que lo cumpla. Duele acá. La cintura molesta. La vista no es lo mismo. Empiezas a alejarte así, La vejez nunca llega sin avisar. La vejez es digna. Avisa año tras año y te dice: el océano se llevará todo lo que estás construyendo. Y eso no es para deprimirte. Eso es para saber que nada te pertenece. ¿Qué hace el adulto cuando finalmente el océano hace? Señor, tiene cáncer. Queda con puñados de arena mojada, maldiciendo el océano. ¿Por qué? Porque no sabía la regla de juego. Porque como el niño debiste haber aprendido que el océano se llevará todo lo que construyas. Eso es la vida. ¿Qué es la vida? Como neblina que aparece por la mañana y se disipa por la tarde. Eso es la vida, la hierba que crece y luego desaparece. Esto yo lo hablo en los funerales, porque hay un montón de gente que me mira como diciendo: ¿por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué a nosotros? Habiendo tanta gente, ¿por qué hoy estamos en un funeral? Y yo les explico: nunca nadie te dijo que serías eterno en esta tierra. Desde que naces es un camino hacia la tumba. Entonces, si nos hacemos torpes, insisto, y nos olvidamos lo que tenemos, que es la vida, que es el día a día, ¿qué hace el Señor para que nuestra memoria no sea tan frágil? Dice: de tanto en tanto vas a vivir en la azotea 7 días. Tal vez no sean 7 días, tal vez llevas 3 meses endeudado. Tal vez lleves 1 año que no puedes salir de ese pozo. Tal vez lleve 2 años y a veces decimos: Satanás me está atacando. ¿No será que Dios permite algunas cosas para refrescarte la memoria y no te olvides que su orden es: y cuando no tengas nada, alégrate, pero regocíjate en serio, porque yo soy el Dios que te proveyó, te provee y te va a proveer? Alguien tiene que decir amén. Y si Dios te mandara a vivir en chozas por 7 días, por 2 meses, porque Él sabe el peligro que se encuentran sus hijos cuando son siempre bendecidos. Él sabe que si nos consiente mucho, nos seducimos por el mundo y nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Hay un cántico de Moisés que predice la apostasía del pueblo de Dios una vez que prospera. Dice: pero el pueblo de Dios engordó. Está hablando en términos metafóricos, nadie se sienta mal. Y tiró patadas, coces, y se volvió incontrolable. Engordaste, dice una versión, te cubriste de grasa, Israel, y abandonaste a Dios y menospreciaste la roca de la salvación. Deuteronomio 32:15. Qué feo cuando Dios dice: te llenaste de grasa y te olvidaste del Dios que te mataba el hambre en el desierto. ¿Y saben qué hizo Dios con Israel?
nunca les entregó el título de propiedad. Nunca. Dice, porque Dios le promete a Israel darle la tierra de Canaán, pero nunca le entregó la titularidad. Se los prestó. Porque le dice Dios en Levítico 25, 23, una de las leyes, la tierra no se venderá nunca, porque mía es. Vosotros sois extranjeros y forasteros. Solamente podían vender la cosecha. Dios dijo, la tierra es mía. Qué increíble. No sé si ustedes habrían prestado atención a esto, pero digo, qué increíble que Dios le promete una tierra que fluye leche y miel y finalmente llega a la conclusión, dice, ustedes no la van a vender nunca porque la tierra es mía. Esa promesa, creo, esa palabra, ese mandamiento no ha cambiado hoy. Dios dice, yo te voy a dar una compañía, pero la compañía es mía. Yo te voy a dar un matrimonio, pero el matrimonio es mío. Yo te voy a dar hijos, pero los hijos son míos. Entonces el Señor me dice que te diga que el problema no fue lo que te pasó en el banco, o con el empleo, o con las deudas. El problema es cómo reaccionaste cuando eso te pasó. Y el Señor me dice que te diga que no le gustó cómo reaccionaste. Porque tomaste los puñados de arena. ¿Por qué? Y Dios dice, ¿qué obligación yo tengo de prosperarte y bendecirte? ¿Qué? ¿Dejas de adorarme? ¿Tu gozo depende de eso? ¿Del castillito de arena? ¿Pensaste que te ibas a llevar algo? A esta edad, dicen algunos, no puedo volver a empezar. ¿Y por qué no? ¿Sabe la edad que tenía Abraham cuando Dios le dijo, deja todo y sígueme por fe donde yo te voy a decir? ¿Cómo le explica eso a la esposa de uno? No sé cuántos están casados, pero ¿cómo uno le explica eso a la mujer? Dios me habló anoche y nos tenemos que ir. ¿A dónde, viejo? Abraham dice, no sé. Dios me dijo que dejemos todo y que nos vayamos, que Él nos va a bendecir. Miren qué grado de fe. Con razón Abraham es un héroe de la fe. El problema no es la enfermedad, el problema es cómo reaccionaste a la enfermedad. La tristeza que te agarró. Dios dice, ¿no confiabas en mí? Sí, pero yo estaba sano, Señor. Y bueno, ¿no confías en mí? Jesús lloró. Uno de los versículos casi más cortos de toda la Escritura. Jesús lloró. ¿Cuándo? Cuando ve las hermanas de Lázaro que dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Siempre me pregunté si Jesús lloraba por su amigo, ¿por qué lloraría por alguien que sabe que va a resucitar en los próximos minutos? Yo me alegraría, diría, ¡ja, ja, tranquilo, va a resucitar! Llora porque no puede creer que estas muchachas que convivieron con él, que él les contó de los milagros, ahora están dudando. Ahora están diciendo, si hubiese estado aquí, maldiciendo con los puñados de arena. Jesús lloró. Jesús llora cuando ve tu incredulidad. Dice, sigue confiando en mí. A pesar del diagnóstico, a pesar de la crisis, a pesar de lo que dicen los médicos, confía en mí y agradece, regocíjate con la carta de desalojo. No esperes la carta de reivindicación. Perdón, nos confundimos con usted para salir a celebrar, porque eso es adoración en la orilla incorrecta. El pueblo de Israel celebró al Señor una vez que cruzó el Mar Rojo. Y Dios le dijo a Moisés, no me gustó esa canción. Debieron haber cantado cuando el faraón estaba detrás. Debieron haberme alabado en fe. La alabanza en fe siempre alegra más al Señor que la alabanza una vez que te bendijo. Entonces yo creo que el Señor, mal valga el ejemplo, digo, cuando Él ve que te alegras igual, cuando dice yo me voy a contentar igual, no tengo, pero me voy a alegrar con lo que Dios me dio. Bueno, no puedo cambiarme la ropa todos los días. Bueno, no puedo comer lo que quisiera comer, pero vamos a alegrarnos igual. No hay regalo para los chicos en esta Navidad, pero aunque sea, vamos a poner, no sé, una galletita, algo chiquitito, simbólico, y los niños se alegran igual. En vez de decir, y mi iPad, en vez de decir eso, si tu hijo se empieza a comportar miserablemente así, y te dice, papá, ya salió el nuevo iPhone y no lo tengo, tienes urgentemente que desconectarlo mínimamente 7 días y mandarlo a la azotea a que se acuerde de dónde viene, a dónde va. Veo a los padres diciendo, viste. Pero es verdad, es hora de desconectarlos, porque a veces creemos por derecho aquello que tenemos que tener como providencia, como bendición. ¿Me estás siguiendo, sí o no? Desde respirar, desde levantarte, desde tomarte un café, desde desayunar, ya es extra, es algo que no te merecías y Dios te lo da. Si además de eso Dios te da
el placer de amar, el placer de soñar, de tener esperanza. Yo creo que somos personas privilegiadas. No debería haber ningún triste, por lo menos en River Church jamás. Porque que yo vea a todos, la mayoría de ustedes, creo, están respirando, ¿sí o no? Y si alguien ya no respira, avísenme que lo sacamos rápido. Pero todos están respirando. Eso es un privilegio, el tener pulmones, el respirar. ¿Qué va a pasar el año que viene? No sé, porque la tierra es de Dios y somos mayordomos de Él. Y le podré dejar un legado a mis hijos y vamos a trabajar duro. Pero si no se puede, no se puede. Hay de los que empezarán con nada, hay de los que empezarán con mucho esfuerzo, hay de los que lo perderán todo y volverán a empezar una y otra vez. Y sabrán de que hay que construir un ladrillo a la vez. Con cada huracán que la vida te sorprenda, te levantas a la mañana. ¿Y cómo hago ahora que se me cayó la casa? Un ladrillo a la vez, como hiciste toda la vida. Así somos los hispanos, trabajadores, nos reinventamos, resurgimos de las cenizas, porque decimos... Satanás me quiere ver muerto, Satanás me quiere ver quebrado, pero no es él el que decide cuándo termina mi vida aquí, es Dios quien lo decide. Y Dios, el mismo Dios que te bendijo ayer, es el mismo Dios que te bendecirá mañana, que bendecirá a tus hijos, que bendecirá a tus nietos. ¿Cuántos reciben esta palabra? Díganme amén.